¿qué tú piensas que le hace falta al sector para que en Panamá más micro y pequeñas empresas se unan a los gremios y fortalezcan el desarrollo empresarial? Mira, es que yo te quiero plantear que el tema de agrupación o de agruparse entre pares es uno de los valores que más uno puede tener dentro de cualquier cosa. Uno se agrupa entre pares para una comunidad, para una iglesia, para los padres de familia, para el colegio. La agrupación entre pares siempre es positiva. Y cuando hablamos del sector empresarial, creo que tiene un beneficio muy valioso porque te permite compartir experiencias. Muy buenos días. Muy buenos días. Esto es MIPE Tips. Soy Arturo Arango. Bienvenidos todos. Comenzamos en la mañana. Pues el día de hoy vamos a tener un invitado especial. Así es. Una persona... Bueno invitado, Arturo. Siempre procuramos de tener un nivel alto de los invitados. Hoy vamos a tener a uno de los presidentes de gremios. Bueno, el gremio más importante. El gremio más importante, que es la unión de los gremios, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Hoy vamos a tener invitado al señor Temístocles Rosa, presidente del Consejo Nacional Consejo Nacional de la Empresa Privada, el cual vamos a hablar distintos tópicos sobre el sector y además vamos a estar dando parte de su experiencia en el sector. Pero, como es de costumbre, nosotros vamos con nuestros comentarios y nuestras frases del día. Y la frase del día hoy de William Buffett, porque yo tomo mucho William Buffett, para mí es uno de los hombres que mejor ha manejado la historia de inversión, considerado el mejor inversionista de la historia de Wall Street. Él dice que el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Siempre tengamos presente hoy en la frase de mi petit del día, del martes, que tú estás pagando, pero la valorización es lo que tú puedes obtener sobre lo que tú estás pagando y cómo lo puedes hacer producir. Y ese es el punto principal del día de hoy en MIPE Tips. Busquemos cómo con todo lo que vamos a hablar en el día de hoy tengamos una excelente productividad en el día. Ahora, las noticias, el segmento, nuestra parte de noticias, tenemos la noticia del día por parte de Metro Libre. Panamá marginará de licitaciones a países que le acusen de paraíso fiscal. Es el título que da Metro Libre directamente, que son las palabras que dijo el presidente panameño José Raúl Mulino. Advirtió este lunes que las empresas de naciones que tengan a Panamá en listas de paraísos fiscales no podrán optar a licitaciones en el país centroamericano. La imagen de Panamá quedó cuestionada luego de los escándalos de Panama Papers del 2016. Citando, el país que nos tiene en lista no tiene derecho a nada de Panamá, ni un voto a favor, ni contratos con la nación y mucho menos a licitaciones importantes. No van a estar así de fácil, dijo Mulino en un acto público, tema que ha sido de conversación desde muy temprano en todos los medios de comunicación. La otra buena noticia del día es que Panamá y Japón exploran nuevas oportunidades comerciales, también de Metro Libre, que es parte de la redacción de la web, en el cual nos indica que el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó, se reunió con el embajador de Panamá de Japón en Panamá, Hideo Fukushima, y el primer secretario de Economía, Hideaki Kotake, a fin de abordar aspectos claves de la agenda comercial bilateral. Según el reporte oficial, entre los puntos tratados está la intención de Panamá de convertirse en un centro de energía limpia, importantísimo negocio, y las acciones de llevar adelante al gobierno del presidente José Raúl Mulino para atraer nuevas inversiones en el sector y provenientes del país asiático. Y por último,
que CAMTUR, la Cámara de Turismo, aspira a que la Asamblea retome la propuesta de devolución de impuestos por compra de turismo. Compra a turismo, que es por parte de la Estrella de Panamá, noticia de la colega Lourdes García Argüelles, en el cual el anteproyecto pretende reforzar el destino de compra de Panamá y se ha consolidado en la región. Panamá como un destino de compra importantísimo en el tema del turismo. La Cámara de Turismo de Panamá, CAMTUR, está en la expectativa de que la Asamblea Nacional los llame para evaluar el avance dentro del anteproyecto de ley 1056, que establece la devolución de impuestos por compra a extranjeros en tránsito y turismo no residentes en Panamá, y que hasta el 2023 se había presentado en segundo debate. Según Nayib Duque, de la Cámara de Turismo, explicó que la propuesta se fundamenta en devolver el 7% de los impuestos de transferencia de bienes inmuebles y servicios al turista. Sin embargo, deben evaluar en la mesa de trabajo cómo los diputados y las comisiones para acordar su estatus final. Destaco que esta iniciativa, que funciona en otros países, genera un incentivo para lograr mayor impacto en la industria sin chimenea, que es el turismo. Claro, ya este fin de semana inicia el primer Black Weekend. Y esto es tener un elemento extra para nosotros en la economía en Panamá. Nos va a aliviar, le va a ayudar mucho ese devolver 7% al turista extranjero, con el mecanismo que se había hablado de presentar el pasaporte, que supiéramos que tenía fecha de salida, un mecanismo nuevo, y de esa manera las personas pudieran invertir en Panamá y nos volviéramos realmente casi un zona libre para los turistas a nivel nacional. Oye, Arturo, tienes un invitado de lujo hoy. Sí, hoy tenemos... ya terminadas las noticias, hoy tenemos ya nuestra parte del programa. Hoy tenemos un gran personaje del país, empresario, sí, es grande, pero por lo que ha hecho. Empresario, consultor, inversionista, conocedor, ha aportado muchísimo al desarrollo de nuestro país en muchos aspectos, de manera, digamos, humilde y en silencio, sin mucha bulla, y aportando realmente al desarrollo económico. Quiero presentarles al presidente de CONEP, Temístocles Rosas, que es nuestro invitado. Hola, Temi, ¿cómo estás? Bienvenido a MEPE Tips. Gracias, Arturo y Guillermo, primero por la presentación, ¿no? Se te olvidó decir que colaboradores juntos en la misma empresa también alguna vez sí, trabajamos juntos, y fue una gran experiencia, pero gusto estar acá. Yo creo que siempre lo importante cuando tenemos que mirar hacia adelante es qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, y yo creo que Panamá, los retos que tiene actualmente, tiene unos desafíos que tenemos que enfrentar dentro del sector empresarial. Y hablando de pymes, porque Panamá es un país lleno de pymes, la mediana y gran empresa, la proporción porcentual en el número del tejido empresarial es abismal. Pero tenemos mucho potencial, y yo creo que aquí podemos ver oportunidades, y te voy a reforzar áreas donde tenemos que mirar, y qué cosas yo he tenido de experiencia cuando estamos haciendo estrategias para desarrollar servicios y desarrollar producción, que también la pyme tiene que ser una pyme productiva. ¿Cómo podemos enfrentar estos retos que tenemos de aquí en adelante? Mira, una de las cosas más importantes que siempre la creación de CONEP era empujar a la micro y pequeña empresa. En ese tiempo se decía pequeña empresa. Por eso este programa se llama MIPE Tips, porque es micro y pequeña empresa, que representan casi el 92% del parque empresarial del país. O sea, nada más y nada menos. Otros países tienen una proporción más chica, porque tienen una mediana más grande.
Pero en Panamá tenemos la característica que somos micro y pequeñas y que ese 92% factura abajo de $1 millón, pero genera todas las actividades que tú te puedas imaginar. Desde la perspectiva de la agremiación, de la perspectiva de trabajar en equipo por el desarrollo, ¿qué tú piensas que le hace falta al sector para que en Panamá más micro y pequeñas empresas se unan a los gremios y fortalezcan el desarrollo empresarial y aporten? Porque recuerden que hay un tema importante que vamos a hablar más adelante, que es la importancia de los gremios para el desarrollo de la patria, del desarrollo del país y de su economía. Mira, es que yo te quiero plantear que el tema de agrupación o de agruparse entre pares es uno de los valores que más uno puede tener dentro de cualquier cosa. Uno se agrupa entre pares para una comunidad, para una iglesia, para los padres de familia, para el colegio. La agrupación entre pares siempre es positiva. Y cuando hablamos del sector empresarial, creo que tiene un beneficio muy valioso porque te permite compartir experiencias, aprender, intercambiar ideas, encontrar respuestas que a lo mejor no tienes en la cabeza por desconocimiento, por alguna razón, prevenir. Cuando aquí estamos viendo que una normativa va a entrar que me afecta, no que me sorprenda porque la autoridad me agarró sin estar cumpliendo. Yo creo que todas esas cosas sirven mucho para el desarrollo de un negocio. Y cuando uno es empresario, si bien es cierto uno está en el día a día, uno nunca deja de pensar hacia futuro, Arturo. Cuando hablo de futuro es ¿y dónde me veo en un año? Esto sigue, esto continúa durante un año, esto realmente voy a tener continuidad o es el momento de ir migrando hacia otras cosas porque hay negocios estacionales o hay negocios temporales, o qué hago cuando yo estaba solo y ahora tengo dos competencias al lado y cómo voy a hacer, cómo voy a innovar, cómo voy a ser creativo, en qué me voy a diferenciar. O sea, yo creo que todas esas cosas te sirve la agremiación y realmente te permite a ti tener una visión de sostenibilidad de ese negocio que estás haciendo. Y las perspectivas que puedes hacer, también entender dónde hay otras opciones de negocio, porque los mercados se van moviendo en función a cómo va la dinámica económica, y yo creo que eso también sirve. Por eso yo siempre he creído en la agremiación, porque es una forma de nutrirte, de no aislarte, de compartir entre pares, gente que tiene los mismos retos y desafíos tuyos, y uno aprende. Y uno va aprendiendo y eso va dando un bagaje que le permite a uno tener esa continuidad dentro del negocio, que realmente es lo que va a hacer que uno pueda continuar y ser exitoso dentro del ámbito donde se desarrolle. Es muy importante ver que cada vez que has estado hablando puntos sobre los pares, hay veces que el empresario se le olvida. Por eso yo soy mucho de los que digo, no hay microempresario, no hay pequeño empresario. No, hay empresario de microempresa, empresario de pequeña empresa. Somos todos empresarios. Y esa paridad es importante. ¿Qué mensaje tú podrías darle a aquel empresario que tiene es dueño de una empresa que factura menos de $36,000, por ejemplo, que es un grupo grande que representa casi un 50% del parque empresarial? ¿Cómo tú le puedes decir, oye, busca la oportunidad de meterte en un gremio? Porque si estás en floristería, búscate el gremio de floristería. Si estás supongamos, lavandería, búscate un gremio de lavandería. ¿Cómo tú puedes, o un gremio general, la Cámara de Comercio de tu provincia, supongamos la Cámara de Comercio de Herrera o la Cámara de Comercio de Chepo, por decir un ejemplo? ¿Cómo tú crees que es el mensaje o lo que cómo debe pensar esa persona en ese sentido, ese empresario que dice, me meto o no, gasto de tiempo, gasto de plata? Porque a veces te dicen eso. Es que ahí yo creo que tenemos que hacer una diferenciación principalmente en qué tú te sientes. Si yo estoy en un negocio y en el que estoy porque no me queda de otra, va a haber poca motivación para crecimiento y sostenibilidad.
Si por el contrario, aun cuando tenga ingresos menores a 36,000, pero yo siento que puedo crecer, yo voy a buscar oportunidades de crecimiento. Y ahí es donde empieza la diferencia. ¿Te quieres mantener igual, frustrado, porque bueno, no me queda de otra, o realmente quieres buscar un crecimiento y una sostenibilidad? Y cuando tienes ese ímpetu de crecer, ese ímpetu de buscar oportunidades, de ver si mi mercado es interesante, si tengo algo que me distingue dentro del mercado, si el cliente que yo tengo me reconoce un valor que hace que vuelva, entonces, ¿cómo lo puedo potenciar? Y ahí es donde entran algunos elementos. Y yo no estoy diciendo que para eso hay que tener grandes estudios, mucho menos. Simplemente el hambre de crecer, el hambre de ganar. Las ganas de querer ser diferente, de lograr éxito. Y uno puede lograr mucho éxito a través de una pyme que puede mantenerse, que puede sostenerse, que te permite tener una calidad de vida, que te permite educar a tus hijos. Y yo creo que eso es parte de esa visión que se debe de tener. Hay personas que uno encuentra que dicen, no me vas a tener trabajando para nadie, yo me gusta ser como soy, profesiones liberales o empresas que se dedican a un servicio, y siempre estar pensando en la búsqueda de negocio. ¿Dónde están los mercados? Identificar a quién tengo que ir a tocar. Uno, cuando es empresario de la microempresa, se pasa más de la mitad del tiempo buscando negocio. Y esa es una combinación difícil, por eso es que es una tarea agotadora, porque aparte de trabajar tengo que buscar negocios. Si me pongo a trabajar, cuando se me acaba el pipeline o la tubería, a los 3 meses no tengo nada. Entonces tienes que hacer una combinación de tiempos para que tengas tubería y puedas desarrollar el trabajo. Entonces, esa parte de visión que se tiene que tener es importante. Y ahí lo que yo te digo es la función de pares. Donde se va moviendo, alertándote. Siempre estar previendo cómo se puede mover el mercado y hacia dónde tengo que ir. Cuando se empieza a decaer el área geográfica donde yo estoy y empiezan a abrirse otras áreas geográficas. Entonces, hay un sinnúmero de condiciones que son importantes, y en los gremios realmente se puede tener esa participación para entender. Me hablabas del tema de floristería. Bueno, antes era regalo de flores cada vez que te portabas mal, ya esas cosas cambiaron. Ahora, ¿cuál es el negocio de la floristería? Eventos. Y empiezan a tomarse otras condiciones, porque el mercado va cambiando sus preferencias. Uno no puede mantenerse siempre estáticos, porque el mercado cambia sus preferencias con el tiempo. Y uno tiene que ir evolucionando y uno tiene que ir buscando la manera de ir satisfaciendo las demandas del mercado a través de esa evolución. Hoy tenemos muchos negocios que no eran ni siquiera pensables hace 10 años, pero que son interesantes. Y uno va viendo, y cuando ya se agota un modelo de negocio, cómo reinvento un nuevo modelo de negocio para hacerlo. Si ya no va a llegar mi clientela donde yo estaba y yo tengo que cambiar para ir donde mi consumidor, a llevarle el producto, a buscarle otras condiciones, porque la preferencia es así, uno tiene que evolucionar y cambiar. Si no, estás condenado a desaparecer. Y yo siento que cuando uno está entre pares, y a mí me gusta usar esta figura de entre pares, iguales a mí, en mis mismas condiciones, con los mismos retos, uno aprende de experiencia, se nutre y tiene la capacidad de ejecutar acciones que van orientadas a sostener y a continuar el negocio en el que uno está. Mira, esto es muy interesante lo que estás hablando. Nos ha llevado a seguir pensando, porque una vez tú me comentaste sobre el ejemplo que tú tienes de uno de tus clientes, que es un literal micro, que comenzó de micro A, que son los que facturan abajo de 36,000, y ahora ya está llegando a micro C, que puede en cualquier momento quedar haciendo pequeña A, o sea, facturando arriba de $150,000 al año. Sí, y mira, son ejemplos que tú puedes ver porque hay visión. Personas que llegaron a iniciar un negocio con simple necesidad de sobrevivir, de buscar un sustento para su casa,
y que le fueron agarrando el cariño al negocio. Y yo tengo este ejemplo de esta persona que ha trabajado siempre en el sistema de negocios de belleza y cómo fueron creciendo, cómo pensaron en una expansión aun cuando habían restricciones durante la pandemia y entendieron la fortaleza de su negocio, en qué se distinguían, por qué la gente regresa a ese negocio, qué hace que yo no me cambie. Entonces, eso hizo que ellos de un pequeño negocio ampliaran el que tenían, miraran mercado, compararan los precios, compararan estructuras, y hoy tienen 3 centros que les permiten tener una facturación muy, muy importante y que han permitido también crear una estructura administrativa, y ahí es donde entran eficiencias en las compras de implementos, de suplementos y demás que se necesitan para el negocio, cómo encontrar una buena selección de personal para que su equipo de trabajo siga cumpliendo con el estándar que ellos formaron. Entonces son ejemplos que se pueden dar y que te permiten un crecimiento. Evidentemente habrán otras limitaciones, pero se mantiene un buen negocio. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos de ese tipo de naturaleza. Uno ve cómo empresitas que empezaron pequeñitas se van consolidando y van entendiendo la regionalidad. Nosotros ya podemos tener negocios en el interior del país, como podemos tener negocios en Panamá, en la ciudad capital, y se pueden manejar las comunicaciones, las formas, los procesos. Entonces, yo creo que hay retos interesantes y podemos lograr esas condiciones positivas en la medida en que estemos siempre pensando en cómo evolucionar, cómo cambiar y mantenerse vigentes de acuerdo a las necesidades del mercado. También, gracias por venir. Y antes de cerrar el programa, tienes 30 segundos, ojalá que fueran 30 minutos, 30 segundos, para darnos un resumen, un consejo final a aquel empresario que tiene en este momento la disposición, pero no está seguro de entender eso que nos acabas de explicar de los iguales, de los pares, que es una forma muy interesante. Uno se mete donde están sus iguales para crecer. Un último mensaje sobre ese. Sobre todo un momento tan complicado. Y un momento tan difícil para la importancia de volverte a gremiar, de entrar a la agremiación empresarial. Yo creo que el mensaje es encontrar sinergias, encontrar conocimiento que te permita a ti entender y actuar. Quedarse pensando sin hacer nada tampoco es bueno. Es pensar y actuar. Y no tenerle miedo, no tener miedo. La vida nos pone siempre riesgos. Cuando uno va a estudiaré la carrera que me va a permitir. ¿Qué voy a saber yo si en ese momento no lo sabes? ¿Esto me va a funcionar? No lo sé. Siempre vamos a tener temor y vamos a tener riesgo. Pero uno mitiga riesgo y uno determina cómo puede hacer las cosas hacia adelante. En negocios, uno tiene que tomar esos riesgos, impulsarlo, ver las potencialidades y no decaer hasta que lo tenga sostenible. Cuando uno es profesional, a mí mi padre me dijo una frase que me quedó marcada y que ha sido parte de la guía de mi vida. Cuando a mí se me ocurrió hacer un negocio que yo quería decir que yo sabía. Y mi papá me preguntó, hijo, ¿cómo sabes que la gente sabe que tú sabes? ¿Cómo la gente sabe que tú eres bueno en eso? Y me quedé pensando, y ese ha sido el norte. ¿Cómo haces para que la gente te valore, te reconozca, te distinga? Hoy te digo, mencióname un dermatólogo que tengo tal, y te van a venir 3 a la cabeza. ¿Cómo tú llegas a ese top 3? ¿Cómo tú llegas a pensar, necesito un plomero? Espérate, búscate a fulano. Necesito a alguien que me ayude, que necesito hacer una ampliación de no sé qué. 1, 2 y 3, te van a venir 3 nombres. Y son generalmente los mismos, porque hicieron un buen trabajo, porque te quedaron bien. Entonces uno tiene que generar esa capacidad de recordación. Chuleta, necesito comprar una tarjeta. Yo tengo un problema cuando las tarjetas de los 15 años y la tarjeta de boda y todo eso. ¿Dónde buscas una tarjeta? Y se te va a venir siempre el mismo nombre. Pero estoy seguro que deben haber negocios
¿Cómo haces que eso llegue a mi forma de pensar? Que yo recuerde, no, ve que está Guillermo Ruiz, la esposa tiene un negocio de eso, espérate, porque él me lo habló. Entonces tienes que estar siempre en esa propensión a generar el poder de recordación para que la maquinita y la rueda siempre esté funcionando. Muchas gracias. Esto fue MIPE Tips con Arturo Arango y el invitado de hoy, Temístocle Rosas, presidente de CONEP.